Te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año del ciclo diversificado. En la sesión de hoy vamos a hacer ejercicios con las funciones trigonométricas inversas. Para el primer planteamiento de hoy tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale el arcoseno del seno de 3 pi cuartos? En este caso vas a ver que estamos aplicando la función inversa a la función original. Eso nos va a dar como resultado el argumento de la función original, es decir, el arcoseno del seno de 3 pi cuartos es igual a 3 pi cuartos. Ahora, esto puede ser que no tenga mucho sentido para ti que estemos aplicando la función inversa de la función normal para obtener el argumento. Pero más adelante vamos a ver que en resolución de ecuaciones es conveniente aplicar el arcoseno a ambos lados, por ejemplo, y eso hace que uno de los dos elementos se simplifique. El siguiente ejercicio nos preguntan cuánto es el arcocoseno ahora del coseno de 3 pi medio, igual que el anterior. La función inversa aplicada a la función original nos da como resultado el argumento, es decir, el arcocoseno del coseno de 3 pi medios es igual a 3 pi medios. Y finalmente, ¿cuánto es la arcotangente de la tangente de 2 pi tercios? Mismo razonamiento. La arcotangente de la tangente de 2 pi tercios nos da como resultado 2 pi tercios. Es el argumento si estamos aplicando la función inversa a nuestra función original. A continuación, nos preguntan cuánto vale el arcoseno de un medio. Para ello, vamos a recurrir a nuestra tabla de valores de las funciones o de las razones trigonométricas para ángulos notables. Si recuerdas, teníamos que el seno de alfa valía un medio cuando alfa valía 30 grados, raíz de 2 sobre 2 cuando valía 45 grados y raíz de 3 sobre 2 cuando valía 60. Y así seguíamos armando nuestra tabla de valores de seno y coseno para los ángulos notables. En este caso vamos a ir en sentido contrario, es decir, para el arcoseno de un medio vamos a buscar el valor de un medio en nuestra tabla y nos vamos a conseguir que relacionado al seno vale 30. Es decir, el ángulo que estamos buscando es el de 30 grados. El arcoseno de un medio es igual a 30 grados. A continuación, el arcoseno de raíz de 3 sobre 2. De nuevo, trabajando en la fila correspondiente al seno, raíz de 3 sobre 2 corresponde a 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el arcoseno, la función inversa de raíz de 3 sobre 2, es 60 grados. Fíjate que estamos caminando al revés en la tabla. Pasamos del valor que nos arroja el seno a conseguir el ángulo, es decir, en dirección contraria. Ahora nos preguntan cuánto vale el arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Igualmente ahora en el seno, raíz de 2 sobre 2, el valor asociado es 45 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el arcoseno de raíz de 2 sobre 2 es igual a 45 grados. A continuación, nos preguntan cuánto vale el arcocoseno de raíz de 3 sobre 2. Nuevamente estamos trabajando en nuestra tabla en sentido contrario, pero ahora estamos consultando por el valor del coseno, el inverso del coseno. En este caso, el arcocoseno de raíz de 3 sobre 2 es 30 grados. De todas formas, puedes verificarlo en la tabla, ¿verdad? Para el coseno, raíz de 3 sobre 2 está asociado a 30 grados. Continuamos y nos preguntan cuánto vale el arcocoseno de raíz de 2 sobre 2. El arcocoseno de raíz de 2 sobre 2 es 45 grados. ¿Ok? De nuevo, puedes verificarlo en la tabla. A continuación, ¿cuánto vale la arcotangente de raíz de 3? La arcotangente de raíz de 3, de nuevo verificando en sentido inverso en la tabla, es 60 grados. ¿Okay? ¿Cuánto vale ahora la arcotangente de 1 sobre raíz de 3? La arcotangente de 1 sobre raíz de 3 es 30 grados. Y finalmente, ¿cuánto vale la arcotangente de 1? La arcotangente de 1 es 45 grados. Recuerda que todos estos valores, 30 grados, 45 grados, 60 grados, los podemos expresar en radianes, es decir, pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Cualquiera de los dos resultados es válido y va a depender del problema.
Hace 2 sesiones trabajamos el problema de navegación de Lindbergh, si recuerdas. Habíamos dicho que en esa época de navegación con aviones, el avión quería ir a un punto que estaba a 800 kilómetros de distancia, pero se desviaba por media hora a 350 kilómetros por hora por un ángulo de 30 grados. En ese momento detuvimos la ejecución del problema porque para poder trabajar con la ley del seno necesitábamos conocer la función arcoseno. Entonces nos vamos a calcular el ángulo en C, que si vemos que es un ángulo menor a 90 grados y con la suma de los ángulos internos del triángulo pasamos a calcular B o el ángulo en B. Entonces, con esta ecuación de la ley del seno, vamos a despejar el seno del ángulo en C, que es igual a C por el seno de A entre A, o lo que es lo mismo, C es el arcoseno del valor que nos da C por el seno de A entre A. C sería entonces el arcoseno de 175, que es C, por el seno del ángulo en A, que es 30 grados, entre 654, que es el valor de A. C entonces es el arcoseno de 175 por 0,5 entre 654, o lo que es lo mismo, C es el arcoseno de 0,133. Utilizando todo esto con la calculadora nos va a dar que C es 0,134 y aquí debes recordar que esto es un valor entre menos pi medios y pi medios, o lo que es lo mismo. Ese señor está en radianes. Para calcular ese ángulo en grados, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi, porque este es el valor de conversión, es decir, 180 grados es pi radianes, o lo que es lo mismo, C nos va a dar 7,7 grados. Ahora, sabiendo que la suma de los ángulos internos del triángulo, el ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo en C es 180 grados, procedemos a calcular el ángulo en B, que sería el 180 grados, menos el ángulo en A menos el ángulo en C. O lo mismo, B es 180 grados menos 30 menos 7,7, o el ángulo en B es 142,3. Luego, el signo de interrogación, que es el ángulo que requerimos para corregir nuestro rumbo, va a ser 180 grados menos 142,3, o lo que es lo mismo, el ángulo que necesitamos corregir el rumbo del avión es 37,7 grados.